Información aquí está como cada martes, le agradezco mucho su presencia, Aurelio Nuño. Pues es un político destacado porque también es académico, es un priista que está en contra de lo sucedido no solo en la asamblea del pasado domingo del Partido Revolucionario Institucional allá en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, en donde a puerta cerrada y excluyendo a algunos priistas a mano alzada se aprobaron en el Pleno pues reformas a los estatutos, cambios a los estatutos del PRI que ya se habían aprobado el miércoles pasado en comisiones y que atentan contra el principio fundacional, o uno de ellos del PRI, que es el de la no reelección. El dirigente nacional del PRI, como en película de Luis Estrada, la ley de Herodes se queda cerca, la ficción rebasa, la realidad rebasa a la ficción, pues se puede reelegir el dirigente nacional del PRI hasta por 3 periodos consecutivos. Aurelio Nuño, pues tú desde hace semanas estás haciendo un llamado al interior del PRI a que esto no suceda. Ya sucedió, Aurelio. Bueno, Juan, como siempre, gracias por la invitación y por estar aquí contigo y tu auditorio. Juan, la marcha hacia la locura. En eso desafortunadamente está lo que se consumó el golpe, pusiste en un artículo en La Jornada que acabas de publicar. Así es. Se consumó el golpe. Se consumó el golpe y es un golpe que tiene 3 puntos. El primer golpe es un golpe de cuartelazo, porque esta asamblea fue ilegal, ¿sí? Violó un conjunto de normativas del partido, pero además violó la legislación de la República. Es ilegal e ilegítimo, es ilegítimo. Sí. De la A a la Z, me dijo Pedro Joaquín Caldwell hace unos días. Tal cual. Ajá. Como lo acabas de describir, fue una asamblea que se convocó a toda prisa. ¿Sí? Prácticamente como si fuera clandestina, porque solamente la hicieron con los cuates. Exactamente, con los cuates. Los lugares para las reuniones previas de la asamblea, nadie sabía, fueron solamente ellos. El día de la asamblea, el domingo, Juan, ha sido la asamblea en casi 100 años, en un siglo, más chiquita que ha tenido el PRI. Solamente 3,000 personas. Nunca había habido una asamblea general del partido de ese tamaño. Pues únicamente una pequeña cofradía en la cual deciden este tema de hacer la reelección, en donde viene el segundo golpe, y es el golpe a la esencia fundacional del partido. Tú conoces muy bien la historia. El PRI, en ese entonces siendo PNR, se funda en 1929. Así es. Con 2 objetivos: acabar con los caudillos y crear instituciones. El famoso y gran discurso de Plutarco Elías Calles en su último informe de gobierno en 1929 tiene la famosa frase de: México tiene que transitar de un país de caudillos a un país de instituciones. Así es. Y esa es la frase fundacional del PRI. Y el eje para hacer realidad ese principio fue la no reelección. Gracias a la no reelección, en lugar de que fueran las personas las que dominaran a las instituciones, son las instituciones las que dominan la vida política. Y eso marcó una diferencia estratosférica entre México y el resto de América Latina durante todo el siglo XX. Así es. Y esa es la esencia del PRI. El PRI nació como un partido antirreeleccionista. Y en este golpe, primero en este golpe de esta asamblea ilegal e ilegítima, el segundo golpe es destruir el corazón y la esencia de lo que es el PRI. Y el tercer golpe es a nuestro presente y a nuestro futuro, Juan, porque venimos, tú lo has dicho aquí y todo México lo sabe, de la peor elección en un siglo. Así es. Después de la peor elección en un siglo, después de la de 2018, que había sido la peor elección pero anterior. Esta, mira, bueno, es una tras otra, pero ¿qué me dices de la intermedia? Alejandro Moreno, siendo dirigente del Partido Revolución Institucional, perdió absolutamente todo. Y solo pudo conservar 2 estados. Cuando llegó Alejandro Moreno a la dirigencia del PRI, el PRI tenía 12 gubernaturas. Sí. El PRI tenía una votación cercana al 20%, que ya era muy mala. Veníamos en un proceso muy complicado, pero tenía 20%. Hoy, de esas 12 gubernaturas, únicamente quedan 2. Así es. Y de esos 20% del voto del electorado, solamente estamos en 9%. Y además hoy tenemos menos de 6 millones bueno. de votos, Juan. Eso es por un lado, ¿no? ¿Cómo plantea el Partido Revolucionario Institucional mantener una dirigencia que los ha llevado a estar donde acabamos de señalar? Pero yo te pregunto, ¿estás indignado? Y muchos priistas están indignados, Aurelio Nuño, con lo sucedido con el dirigente nacional del PRI, con la asamblea del pasado
domingo y con lo que llevó a que se celebrara esta asamblea ilegítima e ilegal y se aprobara este cambio estatutario que atenta contra el principio fundacional del PRI. ¿Están indignados? Por supuesto que estamos indignados. Pues déjame preguntarte, parece que se están dando cuenta nada más apenas hoy de las enfermedades que padece el revolucionario institucional, porque, y ayer se lo planteaba a Dulce María Sauri, ¿no crees que ustedes son víctimas de un monstruo que ustedes mismos crearon, Aurelio Nuño, un monstruo que al no encontrar ya alimento en el cargo público para saciar su hambre de poder, se devora a sí mismo en un autocanibalismo? Bueno, tu analogía es extraordinaria. A ver, y sin duda, y es parte de la autocrítica, pero lo importante ahorita, justamente para poder llegar a esa autocrítica, es porque si el objetivo, como lo creo, y lo creemos muchos priistas que estamos, como tú dices, indignados y que hemos alzado la voz y que vamos a presentar formalmente una impugnación legal frente a lo que el atropello que hizo esta dirigencia ahora, el primer paso para intentar rescatar al partido que está al borde del abismo es una profunda autocrítica. Oye, pero vale la pena, perdón, Aurelio, rescatar. Sí, déjame decirte, pero esta autocrítica tiene que ser una autocrítica sin duda histórica, desde una historia macro, porque es muy importante que así como celebramos el gran legado del PRI, que fue crear esta institucionalidad y haber moderado, controlado a los caudillos, que hizo una diferencia sustancial con el resto de América Latina, evidentemente también el PRI tuvo muchas fallas y es muy importante asumirlas, entenderlas, racionalizarlas, en un sentido, digamos, de la macrohistoria del partido, pero también de los últimos sucesos. Y tenemos que ser autocríticos del último gobierno del PRI, del cual yo fui parte, fui jefe de la oficina del presidente Peña, fui secretario de Educación. Tenemos que ser autocríticos, también tenemos que entender lo que hicimos bien, no se trata nada más de flagelarnos. Pero para poder llegar a esa autocrítica tan importante, para poder ver al futuro con fuerza y con potencia, tenemos que resolver el hoy. Ajá. Y el hoy es que tenemos a una dirigencia que por primera vez en 100 años, y efectivamente hay que ser autocríticos y hay que entender cómo llegamos a ella, pero el hecho es que hoy tenemos a una dirigencia que ha sido la dirigencia más desastrosa y más mediocre en un siglo, porque ha entregado los peores resultados, a tal punto, Juan, que más allá de compararlo con muchos años atrás, tan solo respecto a hace 3 años, perdimos la mitad de los votos. Así es. Nada más respecto a hace 3 años. Y que además está cometiendo un acto ilegal, ilegítimo. Así es, con y esta que asamblea. por primera vez en un siglo se atrevió a lo que nunca nadie, ni siquiera en los tiempos de mayor hegemonía del partido, se atrevió a hacer, que fue romper la esencia de nuestro nacimiento, que es el principio de la no reelección, que además viola en muchos aspectos la Constitución. Entonces, por eso hacía esta analogía, sí, claro. pero es un chiste, pero muy en serio, sobre la película de Luis Estrada de Así La es, Ley de Herodes. Ni en extraordinario. esa película hubiésemos visto esto. Oye, Así pero es. dices, hay que buscar rescatar, pero no solo tú, sino muchos priistas que aún continúan dentro del partido, porque también son muchos los que se han salido, los que se han ido. Así es. A distintos lados, además, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de compañeros tuyos durante el gobierno de Peña Nieto, como Claudia Ruiz Massieu, que fue también Así secretaria de Estado, de 2 secretarías de Relaciones Exteriores y de Turismo, entre muchos más. Y secretaria general del PRI, presidenta del Así PRI. es. Y es una pena, fíjate. Pero, parte del Aurelio, perdón, sí. perdón, nada más para hacerte esto. Te pregunto, 1, ¿vale la pena rescatar al PRI? Y 2, ¿van a poder? Porque están a nada de expulsarlos, como ya sucedió con Alfredo del Mazo. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo Alejandro Moreno de ti y de tus compañeros, de Dulce María Sauri, de Manlio Fabio Beltrones, me parece que también de Pedro Joaquín Caldwell, pero de ti. ¿Qué dijo? Escuchemos. Oye, y ahora sale un tristemente célebre, ¿no? Aurelio Nuño, político de Polanco, imagínense ustedes, no está ni afiliado al PRI. ¿Sí saben eso? No está ni afiliado al PRI. Y ahora me preguntan hace rato, oye, ¿ya viste su artículo? Como si fuera émulo de Mandela, ¿no? O sea, para leerlo, imagínense, no representan nada.
pero les abren los espacios ¿para qué? Está Para furioso golpear al Alejandro PRI. Moreno porque publicaste en La Jornada, Aurelio Nuño, le cayó el artículo. Hay que leer el artículo en La Jornada de Aurelio Nuño, se lo recomiendo enormemente. Es una reflexión que además de estar muy bien escrita, es muy Gracias, profunda. Juan. Se llama PRI frente al golpe, respuesta liberal y popular. Pero a ver, parece que los van a expulsar, eso sugirieron, ¿no? Los traen en la mira, dijo. Mira, Juan, primero, lo que yo veo Ajá. es a un líder del partido fuera de sí, Ujú. que ni siquiera puede controlar sus emociones, Sí. lo cual es reflejo de un partido fuera de control. Pero no lo sea aún más peligroso. Sí, pero velo. Es poderoso Sí, en el pero- sentido de pero- que cómo llegó a esto. Necesitas De mucho acuerdo, poder para poder alcanzar lo que pero alcanzó ve, Alejandro ve Moreno. lo que acabamos de ver. Ve, Sí, ve no, la lo acabamos manera de escuchar. en cómo habla, Ujú. en cómo insulta, en cómo se refiere. Primero es una persona muy enojada, Ujú. con ira y absolutamente fuera de control. Tú en la política no puedes vivir fuera de control. Y menos en el PRI, que es un partido que se ha distinguido por las formas. La de- forma es fondo. Es una frase suya, ¿eh? De don Jesús Reyes Heroles. Ujú. Aquí está el mejor caso, o aquí te muestra desde dónde está la falla respecto a esta dirigencia con la tradición del PRI. Pero bueno, además de ser una persona que no está ya plenamente en sus cabales, que no puede ni siquiera controlar sus emociones, su forma de hacer política es el insulto. Juan Aristóteles decía que cuando se acaban los argumentos empiezan los insultos. Así es. Es una dirigencia que se dedica a insultar. Lo que yo he hecho es una crítica en donde no he pronunciado un solo insulto. Ujú. Le di una entrevista al Reforma, publiqué un artículo en La Jornada, he estado dando entrevistas en medios como esta que te agradezco mucho, y en todo momento lo que he hecho es dar argumentos de por qué creo que están dando un golpe y de por qué están haciendo un atropello ilegal e ilegítimo. Y lo estás haciendo desde la militancia porque Alejandro Moreno dice Así que no es. eres miembro del partido. Bueno, ve lo ridículo. Ujú. Tengo más de 20 años de militancia pública y notoria. Ujú. He sido consejero nacional del PRI. Y lo mejor, Juan, acabo de ser candidato a diputado federal por el PRI, avalado por la propia dirigencia de Alejandro Moreno. Entonces, bueno, ahí es donde ves No, para que quede claro, ¿no? la falta de control. Y la incapacidad de generar argumentos y de insultos, no solamente sin sentido, sino absurdos. Entonces, desde ahí se ve claramente una forma distinta de hacer política. Esta forma de hacer política donde no se argumenta si no hay insultos, en donde no hay ideas, en donde no hay imaginación, en donde no hay principios, en donde no hay filosofía política, en donde no hay oficio político, en donde lo único que importa es el golpeteo, la violencia, las purgas y el botín, porque ese es el objetivo de la reelección. El objetivo de la reelección es quedarse con el botín de un partido que viene a la baja, que está a punto de desaparecer, pero que aún así tiene un presupuesto de 1,000 millones de pesos al año. Ese es el objetivo. Bueno, ¿Las prerrogativas? yo estoy en las antípodas, como la mayoría de los militantes del PRI, de eso. Nosotros tenemos principios. Nosotros tenemos una filosofía política y queremos reconstruir la filosofía del PRI. Tenemos una visión de país. Queremos hacer una política de altura. Queremos hacer una política como la estamos haciendo ahorita, incluso en esta crítica, en donde construimos a partir de argumentos, de datos, de la lógica y de la responsabilidad, no desde los insultos. Y desde ahí tú puedes ver los distintos PRIs que están. Ahorita te decía la purga que ha hecho del partido. Tú mencionabas a Claudia Ruiz Massieu, que fue una compañera de gabinete. Es una pena que gente con tanto talento haya sido puesta en una circunstancia de tener que abandonar el partido. En lugar de estar en esas purgas, tendríamos que estar en un partido que está en plena crisis, Sí. buscando su reconstrucción, con su mejor talento, con apertura, con democracia, dialogando, intentando refundarnos con lo mejor de nuestro talento. Nos cae la Claro. pausa. Regresamos contigo. El PRI, Partido Revolucionario Institucional, perdió lo revolucionario y también lo institucional. ¿Vale la pena luchar por él? Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Aurelio Nuño, gracias por continuar aquí. Nos agarró el corte y te preguntaba, el Partido Revolucionario Institucional, a mí me parece que hace mucho tiempo perdió lo revolucionario y ya también perdió lo institucional. Hay peristas muy destacados como tú, como Dulce María Gracias. Sauri, entre varios más, que
pues están intentando rescatar al partido del funeral al cual lo está dirigiendo ahora sí que su dirigencia nacional, Alejandro Moreno. Y te pregunto, ¿es que en serio vale la pena? Nada más el nombre PRI, perdóname que te lo diga y con todo respeto, trae consigo pues el estigma de un partido que sí cometió abusos y de un partido al cual pues tú le preguntas a la mayoría de los ciudadanos y dicen no estar de acuerdo con él, como ¿para qué? Y además parece que los van a expulsar. Aurelio Nuño, ¿no valdría la pena construir una nueva organización política bajo estas experiencias para convertir también a esta organización política en una necesaria oposición seria, que sea un contrapeso real, que abone y que participe en el momento que vive el país? Mira, Juan, lo que yo te digo es, en mi óptica, hay que hacer hasta lo imposible y el último esfuerzo por rescatar al partido de la marcha a la locura o hacia la locura, como arrancamos esta entrevista, a la que lo está llevando la dirigencia. Y me parece que para quienes tenemos un compromiso con el PRI, que tenemos un compromiso con lo que para mí es la esencia del partido, que es esta combinación de una beta liberal, pero también popular. Hay que hacer un esfuerzo por, como lo escribo en el artículo de La Jornada, rescatar un liberalismo popular para el siglo XXI. Y es además un compromiso moral y político con el partido. Me parece que estamos en un punto en donde mucha gente está viendo el final y muy posiblemente estemos en el final de una época del partido. Yo también veo que puede haber un renacimiento. ¿De veras? Un renacimiento, déjame decírtelo así, un renacimiento de la esencia de ese liberalismo popular que siempre ha encarnado las mejores prácticas del PRI. Sí. En un partido con muchos problemas, con muchas contradicciones, en un partido que tiene casi un siglo, pero que tiene esa beta liberal y popular que me parece que puede iniciar algo nuevo en el siglo XXI. Algo nuevo. A ver. Pero ¿qué tan nuevo puede ser algo que lleve las siglas del PRI? Perdón, Aurelio Nuño, nos quedan 2 minutos, pero si lo rescatan de su dirigencia, van a rescatar a una organización, me parece, en estado vegetativo. Casi. Pero hay que dar esa pelea, Juan. Hay que dar esa pelea porque lo que hoy existe bajo esa dirigencia, que has descrito muy bien, es un camino directo al entierro. Decía, lo digo en el artículo de La Jornada, si seguimos por este camino y seguimos con esta dirigencia, Juan, el partido va a perder el registro antes de que se acaben este delirio de reelecciones. O sea, son 8 años de reelección. Bueno, antes de que se cumplan sus reelecciones va a perder el registro. Pero esta esencia del liberalismo popular que encarna un partido que fue el gran partido de México, que es un partido casi centenario, uno de los grandes partidos de Iberoamérica, incluso del mundo. Esa esencia de esa combinación liberal y popular que es muy característica de México y del PRI. ¿Que perdió el PRI? Es lo que se puede rescatar. Eso es lo que se puede rescatar, Juan. Y se puede rescatar en ideología, en filosofía política, en espíritu, en corazón y en militancia. Y me parece que ese es el trabajo moral y político al que estamos obligados, quienes hemos tenido posiciones de liderazgo en el partido, de rescatar del PRI. ¿Hacia qué camino y hacia dónde? Bueno, iremos viendo hacia dónde. Pero esa esencia que está en el corazón del PRI, pero que también está en el corazón de México, es por la que hay que luchar. Esa esencia no se la puede quedar una pandilla que lo que quiere es un botín. Una pandilla que no tiene ideas, que no tiene ideología, que no tiene visión. Y en ese aspecto la militancia y quienes vibramos con esta visión de un liberalismo popular es lo que tenemos que recuperar, Juan. Pues Aurelio, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y pues lo siguiente e inmediato es estar pendientes de la impugnación que van a presentar y espero poder conversar contigo una vez que esta se dé. Gracias, Aurelio. Encantado, gracias. Volvemos. Juan.